Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión te voy a mostrar cómo utilizar el BAT. El BAT es una herramienta de análisis bioclimático utilizado en arquitectura. Esta herramienta fue desarrollada por los doctores Víctor Armando Fuentes Freixanet y Julio César Rincón Martínez de la Universidad Autónoma Metropolitana. Aquí en la parte inferior puedes ver los correos a los que puedes solicitar esta herramienta. En este artículo publicado por los doctores Rincón y Fuentes, podemos ver que la herramienta Bioclimatic Analysis Tool es una herramienta informática de análisis climático y bioclimático que fue diseñada con el propósito de reducir el consumo de recursos durante la elaboración de estos análisis. Su desarrollo está basado en programación informática de Visual Basic para Microsoft Excel. Y en la parte inferior puedes leer todos los detalles de esta herramienta, la cual te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Para mostrarte cómo utilizar esta herramienta, voy a realizar un ejemplo para la ciudad de Oaxaca de Juárez, México. Pero primero vamos a entrar a la aplicación para conocer la interfaz. Damos clic en el botón Entrar y nos mostrará una pantalla con todos los gráficos y herramientas que nos irá arrojando el programa. Pero primero debemos de requisitar o capturar datos en estas dos secciones. La primera sección es la de normales climatológicas y la segunda sección es la de vientos. A partir de esos datos, nos va a realizar una serie de gráficos, como son la de geometría solar, temperaturas, humedad, radiación solar, nubosidad, precipitación y evaporación, índice ombrotérmico, vientos, y en la parte inferior nos arroja algunos diagramas, como son el diagrama bioclimático de temperatura efectiva corregida, triángulos de confort, tablas de Mahoney y los índices PMB y PPD. Comenzamos con la sección de normales climatológicas y damos clic aquí. En esta sección podemos observar que debemos llenar con datos diferentes variables climatológicas, por ejemplo, temperatura, radiación solar, presión, humedad, precipitación y frecuencia de fenómenos especiales. Todas las celdas que están vacías y que contienen un icono rojo son las celdas donde podemos ingresar datos. En esta columna de fuente podemos ingresar una letra que más tarde en la parte inferior podemos anotar la fuente a la que corresponde cada uno de los datos. También en esta parte inferior nos aparece un resumen con las unidades que se utilizan en esta herramienta. También debemos llenar con datos la latitud, la longitud y la altitud de nuestro sitio de estudio, así como la ciudad donde estamos analizando el clima. El principal problema que encontramos al iniciar un análisis climático es la escasez de datos o también el no saber dónde conseguir estos datos climáticos. Es por eso que en muchas ocasiones dejamos de usar estas herramientas. En México, la principal fuente de información climatológica es el Sistema Meteorológico Nacional. En esta página del Sistema Meteorológico Nacional puedes descargar las normales climatológicas. Sin embargo, estas normales no contienen todos los datos para requisitar el BAT. Por lo tanto, nos vamos a apoyar de datos descargados de la página oficial de la NASA. Aquí podemos descargar datos climatológicos de cualquier parte del mundo. También nos vamos a apoyar de CBE Climate Tool. Esta herramienta en línea nos permite descargar datos climatológicos en formato EPW. Además, vamos a obtener datos del Centro Científico de la Unión Europea.
En esta página también podemos descargar datos principalmente para sistemas fotovoltaicos, pero que nos servirá en algunas ocasiones para requisitar el VAT, ya que aquí podemos descargar archivos en formato EPW de diferentes partes del mundo, los cuales contienen algunos datos que nos servirán de mucha ayuda para el análisis climático. Vamos ahora a comenzar descargando los datos del Sistema Meteorológico Nacional. Damos clic en Climatología, Información climatológica e Información estadística climatológica. Y aquí vamos a descargar el archivo KMZ. Es importante remarcar que este archivo se abre con el programa Google Earth Pro. Una vez que hemos descargado el archivo KMZ y lo hemos abierto en el programa, vamos a poder visualizar estos datos en el mapa. Ahora bien, debemos acercarnos a nuestro sitio de estudio o ingresar la ubicación en esta sección. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el sitio de estudio en el mapa y después ubicar la estación climatológica más cercana. Aquí en la pantalla te muestro mi sitio de estudio, aquí con el nombre de Casa Adriana. Y esta sería la estación más cercana. Pon mucha atención, ya que aquí en el Sistema Meteorológico Nacional, el archivo consta de estaciones operativas y estaciones suspendidas. Por lo tanto, yo te recomiendo apagar esta capa de estaciones suspendidas para evitar confusiones. Nos vamos al icono de la reglita y vamos a medir cuántos kilómetros existen desde tu sitio de estudio hasta la estación más próxima. En este caso, a la estación 20079 me marca una longitud de 2.47 kilómetros. Eso significa que sí está dentro del radio aceptable para una estación más cercana. Para un análisis bioclimático se recomienda que la estación debe estar a no más de 5 kilómetros. Es por eso que debes de buscar estaciones que se encuentren dentro de este radio de 5 kilómetros y que la altitud esté lo más cercano a tu sitio de estudio. En este caso, la 20079 es ideal para realizar este análisis. Comenzamos llenando los datos de latitud, longitud, altitud y el nombre de la ciudad. Para llenar estos datos, vamos a checarlos en el programa Google Earth. Cuando estés en el programa, ubicas tu sitio y verifica que tus datos estén en decimales, dando clic aquí en herramientas, opciones y que esté seleccionado grados decimales y damos clic en aceptar. Voy a checar las propiedades de mi ubicación de mi sitio de estudio y aquí podemos obtener estos datos. La latitud, ingresamos 17.10, regresamos al VAT y aquí ingresamos 17.10 y automáticamente nos va a aparecer 17 grados y 10 minutos. Ahora bien, vamos a ingresar la longitud. Volvemos al programa Google Earth y copiamos menos 96.72. Copio y pego estos datos en el VAT. Verifica que este dato puede ser negativo o positivo. En este caso, cuando se trata de la longitud oeste, será negativo. Y por último, ingresamos la altitud. Esto también lo podemos checar en el programa Google Earth. Solamente tienes que acercar tu cursor al sitio de estudio
Y aquí en la parte inferior te aparece elevación. Y ahí puedes ver que nos ubicamos a 1642 metros sobre el nivel del mar. E ingresamos este dato al BAT. Ahora ingresamos la ciudad, en este caso es Oaxaca de Juárez. Cuando ingresemos las variables climatológicas, aquí automáticamente nos definirá el tipo de clima y bioclima. Por el momento, ya que no tenemos datos, este valor no es el real. En la parte superior izquierda vamos a agregar el periodo de nuestra normal climatológica, que comprende de 1991 a 2020. Este dato también lo encontramos en la parte superior de nuestra normal. Vamos a continuar capturando los datos de temperatura. Aquí nos pide la temperatura máxima extrema, la fecha de dicha temperatura indicada en día y año, el promedio de máxima, la media, el promedio de mínima, la mínima extrema, la fecha de esta mínima, la mínima a la intemperie, la fecha de la mínima a la intemperie y la oscilación se calcula automáticamente. La oscilación es la diferencia entre la temperatura promedio máxima y la promedio mínima. Para ubicar estos datos, vamos a dar clic en la estación meteorológica. Doy clic entonces aquí en la estación 20079 y me abrirá una ventana. En esta ventana me indican los datos generales de la estación y al final de esta lista puedo ver las normales. Dando clic en el enlace, voy a elegir la normal climatológica de 1991 a 2020 y se abrirá otra ventana donde puedo copiar y pegar los datos que necesito. Para poder ubicar los datos, aquí podemos darnos cuenta que los datos que nos ofrece esta normal marca temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media, precipitación y algunos fenómenos al final del listado. Para no confundirlos, primero voy a copiar y pegar los promedios, es decir, los promedios de máxima, media y mínima. Y en la normal climatológica puedes ubicar estos promedios con el nombre de normal. Es decir, cuando quieras saber la temperatura máxima promedio, vamos a copiar los datos de esta fila donde indica normal. De igual forma, en la temperatura mínima promedio es esta fila que dice normal. Y para la media, de igual forma, la media es un promedio entre la máxima y la mínima y la podemos copiar de aquí donde dice normal. Primero copiamos la máxima promedio. Selecciono de enero a diciembre, doy clic derecho o control C, copiar, regreso al BAT, me ubico aquí donde dice enero, promedio de máxima, doy clic derecho, pegado especial y le doy clic donde dice texto, aceptar. Y me copiará toda la fila de enero a diciembre. Ten mucho cuidado de no ubicarte en la columna de años porque ahí puede causar un conflicto con tus datos. Ahora vamos con la sección de temperatura media. Vuelvo a Google Earth. La temperatura media está aquí y copiamos toda la fila de normal. Selecciono de enero a diciembre, doy control C o clic derecho, copiar y en el BAT me ubico en enero, pegado especial, de texto, aceptar. Hago lo mismo con el promedio de mínima. Copio la normal de mínima que va de enero a diciembre en la fila normal
clic derecho, copiar y pego los datos en el BAT. Pegado especial, texto, aceptar. Ahora voy a copiar la máxima extrema y la fecha de máxima extrema. Este dato lo voy a encontrar aquí donde dice temperatura máxima. Debajo hay una sección que se llama máxima diaria y fecha de máxima diaria. Se refiere a estos dos datos. Primero copio la fila de enero a diciembre de la máxima diaria, que es igual a la máxima extrema. Doy clic en copiar, me ubico en enero, clic derecho, pegado especial, texto, aceptar. De igual forma, para copiar la fecha, aquí nos indica claramente que debemos de ingresar en formato día y año, tal como nos aparece en la normal. Copio estos datos y repetimos el mismo procedimiento en el BAT. Y listo, aquí ya tenemos la máxima extrema junto con su fecha. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo para mínima extrema. Aquí se repite lo mismo, mínima extrema corresponde a mínima diaria. Y copiamos todos los meses del año. De igual forma, para la fecha de la mínima extrema. Si no contamos con datos de mínima la intemperie, podemos dejar estas celdas vacías o indicar ND. Como pueden ver, la oscilación se estimó automáticamente y es la diferencia entre la máxima y la mínima. El siguiente paso es capturar los años con datos de esta columna. En nuestra normal encontramos estos datos debajo de cada sección del parámetro. Por ejemplo, para temperatura máxima tenemos esta fila de años con datos. Para cada mes del año nos da un número determinado de años en los cuales se tuvo registro de estas temperaturas. También para temperatura mínima, para temperatura media. Estos años podemos promediarlos o ver qué número se repite con mayor frecuencia para poder tomar una decisión y copiarlo en el BAT. En esta ocasión me voy a inclinar por 28 años con datos y capturo 28 años para cada sección. Ahora voy a indicar la fuente. Voy a comenzar utilizando la letra A para nombrar que estos datos fueron obtenidos desde las normales climatológicas del Sistema Meteorológico Nacional. Coloco A en todos los casos donde obtuve estos datos. Y al final hay una sección donde tú puedes colocar la letra y la fuente. Para el caso de las normales, también puedes descargarlos directamente de la página del Sistema Meteorológico Nacional, dando clic aquí en Meteorología, Información climatológica, Normales climatológicas por estado, y seleccionas tu estado y encuentras la estación con la que estás realizando tu estudio bioclimático. Ya que la ubiques, das clic en el periodo que corresponde y puedes colocar este enlace en tu referencia. Y yo lo coloqué aquí. Y así cada una de las referencias que iremos agregando irán en esta sección de fuente, aunque en esta opción solamente podrás capturar datos de promedio máxima, media y promedio mínima, ya que los datos de máxima extrema y mínima extrema no están disponibles y tampoco las fechas, pero aún así te servirá para hacer un análisis climático en el BAT. Ahora vamos a pasar a la sección radiación solar. Aquí nos solicita ingresar la insolación total en horas y la radiación total directa y difusa en vatios sobre metro cuadrado. Yo te voy a mostrar dos formas de obtener estos datos. La primera es una forma muy manual que tenemos en México y es por medio de esta publicación que está en formato PDF, que se refiere al cálculo de la radiación solar instantánea en la República Mexicana,
de los autores José Luis Hernández Sayas y Vicente Estrada Cajigal. Esta publicación tiene ya muchos años, pero contiene unos mapas casi al final de la publicación, donde por medio de unas isolíneas nos define radiación máxima total en promedio mensual para toda la República Mexicana y para todos los meses del año. Esta sección correspondería a lo que es la radiación total que aparece en el VAT, que sería esta, la total o global, ya que aquí indica que es el promedio mensual de radiación máxima total, dado en vatios sobre metro cuadrado. La desventaja de utilizar esta herramienta es que al ser muy manual, tendrías que ubicar tu sitio de estudio visualmente en el mapa y ubicar dónde cae la isolínea. Esto puede resultar un poco confuso, ya que es un poco difícil determinar la ubicación exacta de tu sitio, pero es una herramienta de apoyo para determinar esta variable. Más adelante, en la parte de abajo, también podrás encontrar los mapas de enero a diciembre de el promedio mensual de radiación máxima directa en vatios sobre metro cuadrado. Esto correspondería a el VAT donde dice radiación directa, aquí en esta sección. De igual manera tienes que ir ubicando tu sitio de estudio para cada mes del año y determinando por medio de las isolíneas el valor que corresponde de radiación por cada mes del año. Cuando hayas registrado cada uno de los meses y quieras determinar la radiación difusa, lo que tienes que hacer es restar la total menos la directa y así obtendrás la difusa. La teoría dice que tenemos tres tipos de radiación: la radiación global, la difusa y la directa. La radiación global horizontal, que por sus siglas en inglés es GHI, es la cantidad total de radiación solar directa y difusa que llega a una superficie horizontal. Es la medida más común y se utiliza para estimar el potencial de energía de los sistemas fotovoltaicos o paneles planos, ya que estos paneles capturan la radiación de todas las direcciones. Para el caso de la radiación difusa, es la luz que llega de todas las direcciones después de haber sido dispersada por las nubes, el polvo, el vapor de agua y otras partículas en la atmósfera. Es la luz que ilumina un día nublado y se mide en un plano horizontal, con un sensor que tiene un objeto que bloquea la radiación directa del sol. Y por último, la radiación normal directa, DNI por sus siglas en inglés, es la radiación directa que proviene del sol en una línea recta y se mide por un sensor que siempre está apuntando hacia el sol directamente. La segunda forma de descargar datos de radiación solar es por medio de esta página del Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica del Centro Científico de la Unión Europea. Aquí lo que tienen que hacer es ubicar su sitio. Debemos ingresar latitud y longitud en esta parte inferior. Para mi ubicación de estudio es 17.10 y menos 96.72 y doy clic en ir y ya me ubica el sitio de estudio. Aquí podemos descargar datos mensuales, diarios, horarios de radiación, pero nosotros nos vamos a la sección TMY, que son datos normalizados de un periodo de tiempo. Aquí me muestra que es del 2005 a 2023. Puedo descargar el archivo CSV o un archivo EPW. Para este ejercicio, que solo requerimos datos de radiación solar normal, global y difusa, vamos a descargar el archivo EPW. Damos clic en este icono de EPW y se descargará automáticamente. Cabe señalar que este archivo también te puede servir para consultar datos de temperaturas y otros datos climáticos como vientos
en sitios donde es un poco difícil conseguir una estación climatológica a no más de 5 kilómetros, pero debes tener mucho cuidado y corroborar que los datos sean correctos para tu sitio. Para poder continuar con el ejercicio y obtener los datos de radiación solar, primero debemos abrir el archivo EPW. Nos vamos a esta página de CVE Climatul, donde podemos cargar un archivo EPW existente desde nuestra computadora. Damos clic aquí y seleccionamos el archivo EPW que hemos descargado recientemente. Damos clic en abrir. Esperamos a que cargue el archivo y una vez cargado, vamos a la sección Data Explorer. Esperamos a que cargue y seleccionamos la variable que queremos analizar. Vamos a comenzar con la radiación global horizontal. Buscamos esta variable en el listado, sería esta. La seleccionamos y esperamos a que carguen las gráficas. Retomando la teoría de cálculo de radiación solar de Zayas, vamos a leer en esta página que la serie comprende de 24 mapas, los cuales contiene valores máximos diarios en promedio mensual de la radiación. Y esto es una radiación al mediodía solar, cuando el Sol se encuentra en el punto más alto de su trayectoria aparente. Regresando a las gráficas que me arroja el CVE Climatul, voy a la parte de abajo y aquí puedo ver las gráficas mensuales. En la parte inferior se observa el horario, que va de 0 a 24 horas, y en la parte central podemos ver las 12 horas. Esto significa el mediodía, y aquí podemos observar cómo se acumulan los datos en la parte superior, es decir, en el pico de la gráfica. El dato que nos interesa es este. Existen otros datos que están fuera de la normal, que son datos esporádicos que se dieron en algún punto en todo el año, pero lo que nosotros vamos a capturar es este dato. Por ejemplo, para la radiación global del mes de enero nos da un total de 826 vatios por metro cuadrado y ese dato lo voy a colocar en el vatio, es decir, aquí en enero coloco 826. Y así iré agregando para todos los meses del año. Para facilitar este trabajo, puedes dividir tu pantalla en dos e ir copiando los datos uno a uno. Por ejemplo, para el mes de febrero tenemos un total de 914. Para marzo, 961. Para abril, 1045. Para mayo, 897. Y así sucesivamente para la radiación total. Ahora vamos a capturar la radiación directa. Para capturar la radiación directa, lo que tienes que hacer es cambiar aquí el parámetro y seleccionamos la siguiente. De igual manera, nos cargará las gráficas para cada mes del año y vamos capturando uno a uno para cada mes del año de radiación directa. Para enero, en este ejemplo, tenemos 971. Para febrero, 979. Para marzo, 962. Para abril, 1001. Para mayo, 911. Para la radiación difusa, de igual forma, solo tenemos que cambiar el parámetro y seleccionar la variable. Esperamos a que cargue el programa y también nos arrojará estas gráficas. Para la radiación difusa de enero tenemos 175. Para la radiación difusa de febrero tenemos 146. Para la radiación difusa de marzo tenemos 192. Para abril tenemos 149. Para mayo 202.
Y así continuamos copiando todos los datos de los meses. Ahora vamos a llenar esta parte de insolación total en horas. Para poder hacerlo, nos vamos a apoyar de una hoja de cálculo que he desarrollado. Primero tienes que descargar este archivo desde mi página ileanaluciano.com y es esta, calculadora de horas de insolación. Das clic aquí y puedes descargar este recurso completamente gratis. Para poder utilizar esta herramienta, debemos introducir la radiación directa. Para esto, volvemos a la página donde descargamos el archivo EPW, pero ahora vamos a descargar el archivo CSV para poder abrirlo en Excel. Damos clic aquí. Cuando tengas descargado el archivo, lo abrimos. Aquí están todos los datos que contiene el archivo EPW, pero ahora en formato CSV. El dato que nos interesa es este, GB, entre paréntesis, N, que en la parte inferior puedes ver lo que significa radiación directa. Ese es el dato que necesitamos. Para copiar estos datos, nos vamos a ubicar en esta celda E19. Oprimimos al mismo tiempo la tecla Control mayús y la tecla con la flecha hacia abajo. Así seleccionamos hasta el último dato. Damos Control C y en la hoja de cálculo que has descargado nos situamos en la celda A2, clic derecho y pegamos solo valores. Y en la hoja de promedios puedes ver los cálculos de horas de insolación o insolación total. Este cálculo se basa en la radiación directa, siempre y cuando sea mayor a 120 vatios por metro cuadrado. Es decir, para cada mes del año, esta tabla hace un conteo de todos los datos que hemos introducido en la primera hoja para poder calcular el número de horas de insolación mayores a 120 watts. Este rango está establecido en la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, lo que tenemos que hacer es solo copiar y pegar estos datos de enero a diciembre en nuestro BAT. Doy Control C y pego solo los datos en mi BAT. Ahora nos falta introducir el número de años con datos. Ya que este archivo lo descargamos de esta página, en esta parte podemos ver el rango de años que contiene este archivo EPW, que va de 2005 a 2023. Esto corresponde a un total de 18 años. Volvemos a nuestro BAT e ingresamos 18 años en estos parámetros. Y aquí en la columna fuente vamos a introducir la letra B para estos 4 parámetros. Y en la parte inferior vamos a escribir la fuente donde fueron descargados los datos. Puedes especificar que los datos fueron calculados en el caso de insolación total por medio de una hoja de cálculo y para la radiación total directa y difusa fueron obtenidos por medio de CVE Climate Tool para la lectura del archivo EPW. A continuación vamos a llenar los datos de humedad relativa máxima, media y mínima. Estos datos a su vez nos van a ayudar a calcular la presión media, la tensión media de vapor y la temperatura de bulbo húmedo. Debido a que las normales climatológicas del Sistema Meteorológico Nacional de México no contienen datos de humedad relativa, nosotros podemos calcularlas. Existen dos formas para calcular estos datos. La primera es por medio de las normales climatológicas con la ayuda de las temperaturas. Con estas temperaturas podemos calcular las humedades relativas. La otra opción es por medio de un archivo EPW. En la primera opción vamos a ocupar los mismos datos que hemos introducido anteriormente aquí, en promedio de máxima, media y promedio de mínima. De igual manera, he desarrollado una hoja de cálculo donde tú puedes introducir estos 3 datos y se te estimará la humedad relativa. De nuevo, para poder descargar este recurso, ingresas a mi página ileanaluciano.com
Y aquí puedes verlo, es la calculadora de humedad relativa. Le das clic y ahí puedes descargarlo de igual manera completamente gratis. Cuando tengas abierta la herramienta podrás darte cuenta que mis fuentes son el doctor Adalberto Tejeda y el doctor Víctor Fuentes Freixanet. En la hoja 2 podemos dar clic y ver la calculadora de humedad relativa. Aquí lo que tienes que hacer es introducir las temperaturas máxima, media y mínima de tu estación climatológica o los datos que tengas en tu archivo EPW. Para este ejercicio voy a utilizar las normales climatológicas, los datos que he introducido en el BAT y automáticamente se me calcula la humedad relativa máxima, media y mínima. Esta hoja de cálculo está basada en la estimación de humedad relativa elaborado con el algoritmo desarrollado por el doctor Adalberto Tejeda de la Universidad Veracruzana. Estas fórmulas están citadas en el libro Clima y Arquitectura del doctor Víctor Armando Fuentes Freixanet. Regreso a mi BAT y voy a copiar estos datos. Primero copio promedio de máxima, doy control C y aquí me ubico a partir de enero en máxima y pego solo valores. Ahora copio la media. Selecciono enero a diciembre de la media y pego en mi calculadora de humedad relativa. Enseguida copio los datos de temperatura mínima promedio, doy control C y pego los valores. Y así es como obtengo la humedad relativa máxima, media y mínima para cada mes del año. Aquí la hoja solo te permite ingresar datos en las celdas que están marcadas con rojo. Y aquí puedes ver algunas instrucciones. Esto también te puede servir para el trazo de la carta bioclimática de Givoni o la carta bioclimática de Olje. A continuación voy a copiar y pegar estas humedades en mi BAT. Primero copio la humedad relativa máxima, control C y pego los valores en relativa máxima. Copio la humedad relativa media y pego los datos. Por último, la humedad relativa mínima. Y listo, ya tengo estos datos. Para definir los años con datos, vamos a tomar los mismos años con datos de las temperaturas promedio máxima, media y mínima de nuestra normal, que son 28 años, ya que a partir de estos datos se calcularon las humedades. 28 para cada uno de estos parámetros. Enseguida voy a colocar la fuente. A este le voy a asignar la letra C, ya que fueron datos estimados. Puedes citarlo de la siguiente manera. Datos estimados a partir de la calculadora de humedad relativa descargado en, utilizando datos de temperatura promedio máxima, media y mínima de la normal climatológica y añades el número de la normal. Ahora vamos a calcular la presión media, la tensión media de vapor y la temperatura de bulbo húmedo. Estos datos deben ser estimados ya que estos parámetros no aparecen en la normal climatológica. Ingresamos a esta página herramientasingeniería.com. Aquí existe una herramienta que se llama calculadora de parámetros psicométricos. En esta calculadora lo que debemos hacer es ingresar la temperatura media, la altitud y la humedad relativa media de cada mes. Con esto en la parte inferior nos va a calcular los parámetros que nos hacen falta. Por ejemplo, la presión barométrica en hectopascales equivale a esto que dice aquí, presión media HPA hectopascales. La presión de vapor HPA equivale a la tensión media de vapor MB, ya que un hectopascal equivale a un milibar. Estos datos vienen siendo los mismos. Y la temperatura de bulbo húmedo nos aparecerá en esta sección. Para poder trabajar con mayor claridad, te recomiendo dividir en dos tu pantalla y vamos introduciendo uno a uno mes con mes. Comenzamos con el mes de enero. Lo que necesitamos es la temperatura media de cada mes y la humedad relativa media, además de la altitud, que esa no cambia. La altitud la tenemos en 1642. Ingresamos aquí 1642 y para el mes de enero tenemos una temperatura media de 19.6,
Ingresamos 19.6 y aquí nos dice que podemos introducir cualquiera de estos dos parámetros conocidos. En este caso, contamos con humedad relativa. Y aquí ingresamos la humedad relativa media que hemos estimado para el mes de enero, que es 52.8. Además de ofrecernos un gráfico psicométrico, en la parte inferior vamos a obtener los datos. Y la presión media entonces será 830.9 para el mes de enero. Y la tensión media de vapor equivale a la presión de vapor 12.04. Y la temperatura de bulbo húmedo es 13.39. Y así ingresamos los datos para cada mes del año. Haré un segundo ejemplo. Para el mes de febrero, la temperatura media es 21.4. Ingreso 21.4 y cambio la humedad relativa media, que para febrero corresponde a 51.9. En la parte inferior tengo los resultados. La presión sigue siendo 830.9. La tensión media de vapor es 13.23 y la temperatura de bulbo húmedo es de 14.75. Para marzo, ingreso la temperatura media que es 23.5. La humedad relativa media es de 53.2. Me da como resultado una presión barométrica de 830.9. Comúnmente la presión barométrica no cambia a lo largo del año. La presión de vapor o tensión media de vapor es de 15.41 y la temperatura de bulbo húmedo me da un total de 16.72 y lleno todas las celdas de enero a diciembre. Después de que hayas insertado todos tus datos, vamos a ingresar el número de años con datos. Este equivale a los mismos 28 años o los que tú hayas indicado en tu tabla, debido a que usamos la humedad relativa y la temperatura media. Así que viene siendo los mismos datos de observación, serían 28. Y aquí en la fuente voy a colocar la letra E, quedando de la siguiente manera: datos estimados en la calculadora de parámetros psicométricos online disponible en, y colocas el enlace con datos de las normales climatológicas, en este caso la estación 20079, o si tú estás tomando en cuenta datos de un archivo EPW, aquí debes indicar de dónde sacaste la información climatológica. Para el caso de la evaporación total, si estás usando una normal climatológica del Sistema Meteorológico Nacional, este dato no lo vas a encontrar en la normal directa. Aquí podemos ver que no aparece la evaporación total, pero en muchas ocasiones sí podemos encontrarlos en estadísticas mensuales. Para eso, primero debes verificar en qué periodo estás trabajando. En este caso, yo estoy trabajando de 1991 a 2020. Vuelvo a Google Earth. De nuevo doy clic en la estación y aquí me voy en datos mensuales. Doy clic en el enlace. Aquí se me abre otra ventana y voy a buscar el parámetro. Lo encontramos aquí, evaporación mensual, pero como vemos tiene datos desde 1930, ya que yo necesito datos desde 1991 para que coincida con mi normal climatológica. Voy a promediar los datos, es decir, de 1991 a 2014 en este caso, ya que no cuento con datos hasta el 2021. Entonces, copio y pego estos datos en una hoja de Excel para que pueda promediarlos. Selecciono todos los datos hasta 2014. Doy Control C. En una hoja de Excel nueva doy clic derecho, pegado especial, texto, aceptar. Es probable que los datos que copies y pegues se te coloquen en una sola columna. Para esto nos vamos a ir a datos.
Luego damos clic en texto en columnas. Dejamos en delimitados siguiente, tabulación, siguiente y finalizar. Aquí podemos insertar los datos del encabezado. Y de nuevo le doy texto a columnas. Para promediar voy a utilizar la función aquí en Autosuma, promedio. Y selecciono mis datos desde el rango de enero de 1991. Y repito esta operación hasta diciembre. Estos serían los datos de evaporación total. Puedo disminuir los decimales y voy a copiar y pegar estos datos en mi BAT y pego solo valores. Para las personas que estén trabajando con un archivo EPW, será un poco difícil conseguir esta información, así que puedes dejarlo en blanco. En años con datos van a disminuir, ya que mis datos están desde el 2014. Aquí podemos hacer el conteo y da un total de 24 años. Ingreso los 24 años en esta celda y coloco mi fuente, que sería F, quedando de la siguiente manera: datos estimados a partir de datos mensuales estadísticos de evaporación mensual del Sistema Meteorológico Nacional, estación 20079. A continuación vamos a llenar los datos de precipitación. Para los que no cuentan con una normal climatológica, estos datos no los van a conseguir en su totalidad, pero sí podemos descargar datos de la NASA de precipitación total. Abrimos esta página power.lar.nasa.gov Data Access Viewer. Damos clic en Single Point y aquí elegimos edificaciones sustentables y en esta sección climatología ingresamos la latitud y la longitud de nuestro sitio de estudio. Para mi caso es 17.1 y menos 96.72. Para el parámetro de precipitación voy a seleccionar este y en formato CSV y clic aquí para descargar. Y estos serían los datos de precipitación por cada mes del año. Selecciono de enero a diciembre, control C e ingreso estos datos a mi BAT. Pego valores y listo. Esto es en el caso que no cuentes con una normal climatológica. Ahora bien, yo sí cuento con una normal, así que voy a copiar y pegar los datos que tengo en mi normal. Voy a eliminar estos datos por el momento. Y estos datos aparecen aquí en mi normal. Como te puedes dar cuenta, los datos de la NASA no son tan precisos, pero nos pueden ayudar como una referencia. Voy a copiar la normal para la sección de total. Copio de enero a diciembre, doy control C, me dirijo a mi BAT y en total pego estos datos. Pegado especial, texto y acepto. Estos datos están dados en milímetros. Ahora copiaré máxima y fecha de máxima. Máxima en 24 horas y fecha de esa máxima. Máxima en 1 hora y fecha de esa máxima. De igual forma, si tengo este dato, mínima y fecha de esta mínima. En los datos de la normal que tengo, cuento con máxima y máxima diaria, así que solo copiaré y pegaré estos datos. Máxima mensual correspondería a máxima. La fecha de máxima es solo el año y está aquí debajo. Copio y pego. En este caso estoy dando pegado especial y texto para que me copie automáticamente para todas las celdas. Máxima en 24 horas equivale a máxima diaria. Copio y pego estos datos también. Y la fecha de máxima en 24 horas se da por día y año, lo cual tengo aquí debajo de este dato.
Para las celdas que no tengo datos, lo dejaré vacío. Para los años con datos, ya que corresponde a la misma normal, ingresaré 28 años. Como esto equivale directamente a los datos de la normal, en mi fuente solo añadiré A. En algunas ocasiones encontramos esta frecuencia de fenómenos especiales. No en todas las normales nos dan estos datos. En mi caso solamente tengo número de días con lluvia, la normal y los años con datos. Copiaré la normal y esto sería equivalente a lluvia apreciable. En años con datos ingreso 28 años porque equivalen a los datos de la normal. Y en fuente A. Dejaré en blanco las celdas donde no cuento con información. Pero si tú quieres hacer un análisis de nubosidad, estos datos los puedes encontrar en diferentes fuentes. Por ejemplo, esta página que da el clima se llama Weather Spark. Aquí puedes analizar la nubosidad para diferentes meses del año y nos muestra los porcentajes de cielo despejado, mayormente despejado, parcialmente nublado o nublado. Para seleccionar algún área específica o cercana a tu sitio de estudio, tienes que dar clic aquí en el mapa y se te abrirá una serie de puntos. Puedes elegir alguno que esté cerca de tu sitio de estudio. Si estás trabajando con un archivo de EPW, probablemente tengas datos de nubosidad y te vas aquí, en esta sección. Esperas a que carguen los datos. Y aquí tenemos también un análisis de nubosidad. También muestra porcentajes y todos los meses del año. Esta gráfica nos servirá de apoyo en caso de no contar con un archivo que contenga datos de nubosidad para ingresar en el BAT. Y con esto damos por concluido la sección de datos climatológicos del BAT. En un próximo video te enseñaré cómo llenar la sección de vientos del BAT y cómo descargar datos satelitales de diferentes parámetros climatológicos. Esto aplica cuando no contamos con una estación climatológica cercana a nuestro sitio de estudio. En la descripción te dejo los enlaces que ocupé para este tutorial, así como también los enlaces de descarga para los recursos que puedes encontrar en mi página. También publicaré un próximo video donde explico el uso de esta hoja de cálculo para el trazo de la carta bioclimática de Giboni. Esta carta te facilita mucho la definición de estrategias de diseño para cualquier sitio de estudio. Gracias por tu atención en este video y espero que pueda servirte para tu investigación y no olvides compartirlo a alguna persona que le puede servir. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.